Y corte. Hace ya 5.000 años que existen registros de utilización de la planta de cannabis con fines medicinales. La ley de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados en Argentina tiene 3 años. Una ley que no contempla todas las posibilidades de consumo medicinal. Es indiscutido que a pesar de la ilegalidad, el cannabis es cultivado y consumido por gran parte de la población. La terapéutica canábica es muy utilizada para aliviar dolores de enfermedades crónicas, entre tantos otros síntomas que no están amparados bajo la ley, pero sin embargo reflejan resultados positivos. ¿Cuáles son las principales características de la terapéutica canábica? La definición de cannabis medicinal requiere un producto conocido, una indicación estudiada y un médico acompañante. Y esas 3 cosas en Argentina oficialmente no está. Entonces no podemos decir que somos un país que practica el uso medicinal de cannabis. No podemos decir que somos un país que practica el uso medicinal de cannabis. En Argentina tenemos una ley que lo considera un estupefaciente. La situación coyuntural que tiene que ver con el cannabis. El paciente ingresa a la consulta con una demanda de un producto ilegal, para ponerlo en palabras bien claras, que a su vez tiene una evidencia y un peso de uso en otros países donde es legal, que obviamente habilita a la herramienta que es el cannabis a poder ser usada con muchísima seguridad y con muchísimo poder de indicación en cuanto a la evidencia que tiene. Y nosotros les explicamos todo el proceso desde la germinación hasta la elaboración del aceite, para que ellos puedan poder producirse su propia medicina. Tienen una gran cantidad de componentes que en el caso particular del cannabis supera los 400 compuestos químicos, y para hacerlo más fácil y didáctico están divididos en distintos grupos químicos, ¿sí? Por su afinidad o por su similitud. Hay un grupo más importante y específico del cannabis, que son los fitocannabinoides, donde aparecen el THC, el CBD y otros cannabinoides que son terapéuticamente de gran interés, que son los que hoy en día sustentan la mayor evidencia clínica. Hay otro grupo de terpenos y hay otros que son flavonoides, pero básicamente los cannabinoides vienen a ser la estrella exclusiva de la familia botánica del cannabis. Estos compuestos actúan sobre un sistema de regulación interna que tiene nuestro organismo para mantenernos en equilibrio. Ese equilibrio se denomina homeostasis, es decir que en este momento, por ejemplo, mi cuerpo está regulando la temperatura, la ansiedad, el nerviosismo, porque mis propios reguladores, que son los endocannabinoides, están trabajando en mi cuerpo. Cuando hay una falencia en ese sistema endocannabinoide, da la casualidad y la suerte de que hay unos cannabinoides presentes en la planta de cannabis y en las preparaciones que derivan de ella, que también actúan y modulan o moderan a ese sistema endocannabinoide. Cuando hay una falencia en ese sistema endocannabinoide, hay unos cannabinoides presentes en la planta de cannabis y en las preparaciones que derivan de ella, que también actúan y modulan o moderan a ese sistema endocannabinoide. Que es más efectiva esa fitoterapia que el componente aislado o que el cannabinoide sintético, digamos. Mucho del conocimiento que hoy tenemos sobre la planta y sobre el cannabis y sus variedades y sus diferentes quimiotipos y todo lo demás, no vinieron particularmente del mundo médico, digamos, sino que vienen del mundo de los cultivadores y de un mundo que hoy por hoy es ilegal, pero que no se puede negar que ha aportado conocimiento a la terapéutica con cannabis. ¿Cómo trabajan con los casos que no están contemplados en la ley? Los usos aprobados en Argentina solamente para epilepsia refractaria de 2 síndromes, el Dravet y Lennox-Gastaut, y nada más. Y solamente lo pueden recetar los neurólogos. Eso es lo que hoy dice la ley que se puede hacer. En realidad no la ley, la reglamentación, porque la ley es mucho más amplia, de hecho no pone restricción a las patologías, pero sí la reglamentación, y justamente lo que se está buscando cambiar ahora es la reglamentación de la ley para poder incluir otras patologías, para poder poner en funcionamiento todas estas cosas que supuestamente se iban a hacer, y también para que poder habilitar el autocultivo. Eso sería el objetivo
reformular la reglamentación. Podemos decir que alrededor de como mucho un 10% de los usuarios medicinales son de epilepsia. O sea que la ley está dejando afuera al menos al 90% de la población de pacientes que debería estar ayudando, digamos, ¿no? Como mucho un 10% de los usuarios medicinales son de epilepsia. O sea que la ley está dejando afuera al menos al 90% de la población de pacientes que debería estar ayudando. La ley es deficiente en un montón de cosas y nos pone un montón de trabas, incluso para la producción y la elaboración, pero bueno, es lo que hay y hay que aprovecharlo y tratar de empezar a hacer algo. Digamos, si bien nosotros reconocemos que la planta es ilegal y somos cautos en lo que hablamos o decimos, es cierto que hoy por hoy negar la terapéutica con cannabis en determinadas circunstancias hoy por hoy es una falta, porque sí está comprobado que es una sustancia que se puede usar en forma segura y que tiene evidencia científica. O sea, que no tenga suficiente evidencia a favor no significa que tenga suficiente evidencia en contra. Que no tenga suficiente evidencia a favor no significa que tenga suficiente evidencia en contra. El cannabis es una planta que se viene usando hace 5.000 años, con diversos fines. Entonces, hay una experiencia enorme con la planta. Lo que pasa es que esa experiencia es una experiencia de saber colectivo. Gracias a la ilegalidad están inmersos en un mercado gris. Le llamamos gris porque la ley habló de que se podía usar cannabis medicinal, pero no le dijo a la gente de dónde sacarlo. Entonces, una de las cuestiones más importantes que generó la ley fue la concientización de la demanda por cannabis, pero sin un producto oficial donde pueda acceder. Entonces, muchos hoy están entrando en este mercado gris. Y nos acercan por ahí lo que están consumiendo, que en general son aceites, pero a veces también es materia vegetal, que la utilizan por vía inhalatoria, a veces, en el mejor de los casos, vaporizada, a veces es por vía pirolítica, o sea, fumada. Y en realidad nuestra función en ese caso es, desde la perspectiva de la gestión de los riesgos y reducción de daños, poder bajar información para justamente no cuestionar su decisión respecto de cómo gestionar su salud, sino de cómo reducir los daños que pueda tener asociados a esa utilización de esa sustancia, digamos, ¿no? Digamos, nosotros creemos que si hay ya sea una planta, una molécula o lo que sea que haya, que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, no poniendo en riesgo cierto su salud, o con riesgos aceptables, riesgos manejables, riesgos controlables, no hay ninguna razón para prohibírselo o para negarlo. O sea, no tenemos razón científica. No hay alternativas legales para esas situaciones, en realidad. Tenemos un mercado negro, el cual no garantiza ningún tipo de calidad. No hay alternativas legales para esas situaciones, en realidad. Tenemos un mercado negro, no garantiza ningún tipo de calidad. En materia de salud mental, estamos en una condición incipiente para indicar cannabis, y con el marco regulatorio que tenemos estamos imposibilitados para hacerlo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, en general, acompañar pacientes que ya vienen en tratamiento o que han elegido ya la terapéutica. Para poder avanzar necesitamos también una legislación un poco más amplia que contemple la investigación de la planta para la producción a futuro por parte del Estado Nacional de un producto de calidad, seguridad y eficacia comprobados. Para poder avanzar necesitamos una legislación un poco más amplia para la producción por parte del Estado Nacional de un producto de calidad, seguridad y eficacia comprobados. Pero es lógico que al cannabis le falte la evidencia de alto grado porque, como decían antes, está permitida en el 5% del planeta, digamos, y digamos, investigar con cannabis no es sencillo. ¿Se estigmatizan la planta y el consumo? Existe un gran como estigma alrededor de la planta y eso también nosotros nos interesaba averiguar por qué, digamos. Una de las cosas que nos preguntábamos en un inicio, bueno, si es una planta que tiene potencialidad terapéutica y que la mayoría de sus efectos adversos no son graves y son predecibles, digamos, y en el cual uno podría gestionar, ¿por qué la planta está prohibida, digamos? La prohibición está teñida, digamos, de una idea de prohibicionismo que se viene arrastrando en los últimos 100 años más o menos, digamos. Antes de eso no había algo así como una guerra contra las drogas. La prohibición está teñida de una idea de prohibicionismo que se viene arrastrando en los últimos 100 años más o menos. Antes de eso no había algo así como
una guerra contra las drogas. Digamos, es algo que nació hace más o menos 100 años y particularmente de la mano de ciertos actores políticos básicamente de Estados Unidos, en este caso Harry Anslinger, que era el director de la Federal Bureau of Narcotics, que es la FBN, que allá por el año 37 y después de una gran campaña de demonización de la planta, que bueno, la verdad es que no hace falta, digamos, o sea, esto con una mirada igual bastante neutra se puede traslucir el amarillismo que tuvo, digamos, y la mirada absolutamente tendenciosa, racista, xenofóbica que tuvo esa campaña de demonización. De hecho, marihuana, el término marihuana, digamos, proviene de esa época, digamos, porque es un vocablo slang, digamos, básicamente es una forma de denominar al cannabis. O sea, marihuana y cannabis son sinónimos, pero el marihuana es como una forma para nosotros despectiva, en cierta forma solo por el contexto histórico que tiene. Marihuana y cannabis son sinónimos, pero la marihuana es como una forma para nosotros despectiva, solo por el contexto histórico que tiene. Esa palabra se empezó a hacer famosa a partir de que esta persona, que era Harry Anslinger, que era el director del FBN, para demonizar la planta, la empezó a llamar marihuana intencionalmente para que se la asocie con un vocablo latino y básicamente con los mexicanos, a los quienes quería echarles la culpa de la crisis económica que estaba atravesando Estados Unidos en ese momento. La prohibición del cannabis no tiene un trasfondo centrado en la salud pública o en el bienestar de la población. O sea, no tiene que ver con una peligrosidad de la sustancia, sino con probablemente decisiones políticas que no atañen directamente a la salud. Tenemos dos premisas básicas del equipo. Una que nos parece que es importantísimo respetar la libertad individual de las personas. Y la otra base fundamental es tomar el aspecto de las drogas y del consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva de salud pública y no de moral. La otra base fundamental es tomar el aspecto de las drogas y del consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva de salud pública y no de moral. No se puede negar que hay personas que se benefician, eso es ya a esta altura es innegable, y entonces como consecuencia si hay personas que se benefician, no creo que debamos impedir bajo ningún punto que una persona se pueda beneficiar o mejorar su calidad de vida o ser feliz, digamos, o lograr ser feliz y necesita esta planta, bueno, en buena hora, hay que intentar de que lo pueda hacer, que acceda. En el año 2017, Argentina sancionó la Ley 27.350 sobre investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. En su artículo 6º, autoriza al CONICET y al INTA a producir semillas, flores, esquejes, plantines y plantas de cannabis para uso exclusivo en investigación médica y o científica, entre otras cosas. Vale destacar que hasta el momento esta es la única posibilidad legal de cultivar cannabis en el país. ¿Cuáles son los ejes a destacar en relación al consumo de cannabis terapéutico? A pesar de que el cannabis es una sustancia con un perfil de seguridad amplísimo y no hay registro de muertes por sobredosis de cannabis, el cannabis es una sustancia con un perfil de seguridad amplísimo y no hay registro de muertes por sobredosis de cannabis, sí nos parece que hay que justamente tomar la cuestión de manera interdisciplinaria y de manera seria para advertir a la sociedad que no empiece a bajar la percepción del riesgo con respecto al consumo de la sustancia y que llegue información fehaciente con las advertencias que deben hacerse, ¿no es cierto? El interés es justamente mejorar la salud pública a través de acciones que aumenten el acceso a la salud, sea, en este caso nos interesa esta planta, pero digamos como concepto general, que la gente tenga la posibilidad de acceder al alivio de su sufrimiento. Entender a los sujetos como personas que tienen derechos y no prejuzgar, digamos, ciertas decisiones sobre su salud o sobre sus decisiones personales. Todos los profesionales solos somos una parte muy pequeña de este gran colectivo que está fundamentalmente sustentada por la sociedad y por las demandas, ¿no? El Estado también nos tiene que acompañar solidariamente y sólidamente porque realmente necesitamos el espaldarazo de ellos y de los legisladores también para poder avanzar. El Estado también nos tiene que acompañar
solidariamente y sólidamente, porque realmente necesitamos el espaldarazo de ellos y de los legisladores también para poder avanzar. Otra de las cosas que hay que ver, cómo se va a abastecer la demanda de acá hasta que haya un producto nacional, digamos, ¿no? Que lo produzcamos nosotros o que lo produzca cualquier otro organismo del Estado o cualquier otra regional de INTA, digamos. Parte de la educación en materia de salud pública también tiene que ver con la accesibilidad que tienen las personas a la información. Entonces, el trabajo me parece que está fundamentalmente en acercar información segura y fidedigna a toda la comunidad. Información que empodere a las personas para tomar decisiones que no vayan en detrimento de su salud. ¿Qué es el autocultivo? El autocultivo hoy es una situación que se ve y nosotros no podríamos jamás no apoyar. El autocultivo en este momento es la alternativa más saludable que elige la población. El autocultivo en este momento es la alternativa más saludable que elige la población. Creo que es una decisión natural y que con solo mirarlo, las personas que lo eligen no es porque busquen hacerse un daño. Más bien al revés, buscan una mejor calidad de vida, una alternativa a lo que puede ser el mercado negro, tanto en un cogollo como en un aceite. Considero que el autocultivo es hoy en día la situación que brinda al paciente la mayor seguridad con respecto a qué está consumiendo. Mucha gente tal vez no quiere cultivar, no sabe o vive en un departamento y no. Entonces es esencial que existan sectores que puedan cultivar para esas personas, como hay en muchos lugares del mundo donde hay club de cultivo. Es esencial que existan sectores que puedan cultivar para esas personas, como hay en muchos lugares del mundo donde hay club de cultivo. Por ejemplo, eso es una forma también súper interesante para acceder al cannabis. Finalmente nos juntamos y hacemos mini cursos de todo lo referente al cannabis, desde el cultivo, elaboración de fitopreparados, tipos de cannabinoides, bueno, todo lo que tiene que ver con el cannabis, ¿no? Es la información básica y un poco más que básica para que la gente se empodere y pueda cultivar su propia medicina. Sobre todo para las personas que quieren hacer terapia con cannabis, puedan llegar a un cierto estándar de calidad en cuanto a sus plantas y preparados. Hablando en el tratamiento en el largo plazo. A veces en lo inmediato cualquier ayuda es buena, pero en el largo plazo está bueno poder encontrar alguna cepa que vaya mejor para nuestra patología, para distintos momentos del día, saber hacer distintos tipos de preparados para distintas circunstancias, dosificaciones más fuertes, menos fuertes, aplicaciones tópicas, el uso de vaporización. Y les damos unos requisitos, unas cuestiones tipo no compres por internet, que no te venda, manejate en círculos de confianza. Si hay alguien, todos tenemos a alguien conocido que está consumiendo cannabis hoy en el 2020. ¿Cómo se construye el conocimiento canábico? El conocimiento canábico es una construcción, ¿sí? Forma parte tanto de las herramientas que adquirimos académicamente como profesionales de la salud, como médicos, como también parte de otro conocimiento, ¿sí? Que parte de lo que es, por así llamarlo, la cultura canábica. El conocimiento canábico es una construcción, forma parte tanto de las herramientas que adquirimos académicamente como profesionales de la salud, como también de otro conocimiento, ¿sí? Que parte de lo que es, por así llamarlo, la cultura canábica. Mucho del conocimiento que hoy tenemos sobre la planta y sobre el cannabis y sus variedades y sus diferentes quimiotipos y todo lo demás no vinieron particularmente del mundo médico, digamos, sino que vienen del mundo de los cultivadores y de un mundo que hoy por hoy es ilegal, pero que no se puede negar que ha aportado conocimiento a la terapéutica con cannabis. Entonces creo que ahí cambió el paradigma, la hegemonía médica baja como un escalón sin perder autoridad, porque en realidad los médicos venimos a aportar un montón de información y acompañamiento, pero sí ya desde una perspectiva más desde el acompañamiento y de aportar un saber, pero no desde el único saber. Cambia el paradigma, la hegemonía médica baja como un escalón sin perder autoridad, porque en realidad los médicos venimos a aportar un montón de información y acompañamiento, pero sí ya desde una perspectiva más desde el acompañamiento y de aportar un saber, pero no desde el único saber. Falta romper muchos prejuicios, la comunidad médica es reticente, no toda, pero parte sí. Y es un tema bastante generacional también, de los médicos más jóvenes siempre son bastante más abiertos a este tipo de cosas nuevas, digamos. Pero cuando se comenzó, y puedo hablar del año 2015, 2016, había una reticencia a la consulta
por cannabis muy grande por parte del colega, lo que hizo que a los médicos que empezamos a acompañar pacientes nos desborde la demanda. También no es para echarle la culpa a los médicos, porque ellos en su formación nunca vieron ni el sistema endocannabinoide, el cannabis solo lo vieron desde la toxicología o desde la parte mala, digamos. Nuestro trabajo principal en ese sentido es trabajar desde nuestros consultorios, pero también empezar a generar un cambio de paradigma a nivel de toda la población y los equipos de salud. Los cursos, las capacitaciones son importantísimos para que los médicos tomen esta herramienta terapéutica y la puedan aplicar. Una línea fundamental está justamente en buscar la manera de colaborar con que todo agente que trabaja en salud esté formado en el aspecto de gestión de riesgos, reducción de daños, gestión de placeres que tienen que ver con el uso de drogas en general y del cannabis en particular. Podemos brindar mano de obra especializada, digamos, con conocimiento, y podemos velar por la seguridad de cómo se elabora ese aceite y utilizar los estándares más altos. Podemos llegar a acercarnos lo más posible al tratamiento ideal de esa persona. Existen diferentes tipos de consumo de la planta de cannabis. El efecto terapéutico se asimila distinto dependiendo si es por vía oral, vía inhalatoria o vía tópica. El consumo en Argentina no está penado, aunque sí la tenencia. Por consiguiente, se penaliza indirectamente el consumo. Hoy por hoy, la planta de cannabis es la droga ilegal más consumida en muchas partes del mundo. ¿Cuál es su rol en la terapéutica canábica? Hablamos de acompañar específicamente porque, como ya lo explicó Juan, consideramos de que la persona tiene derecho a decidir cuál es el mejor tratamiento para su dolencia, que tiene, digamos, esa libertad individual y que nosotros tenemos el deber de tener que acompañar esa decisión. Lo que uno termina haciendo habitualmente es acompañar aplicando los conocimientos biopsicosociales que uno tiene. Lo que uno termina haciendo habitualmente es acompañar aplicando los conocimientos biopsicosociales que uno tiene. Y acompañando con herramientas para calmar dolencias. Cada vez que un paciente entra a mi consultorio, lo que hago es explicar qué es lo que tiene, ya sea patología o no sea patología, cómo explicarle qué es lo que pasaría si la enfermedad sigue su curso natural sin ningún tipo de tratamiento, explicarle cuáles son las opciones terapéuticas que tiene para esa dolencia que está teniendo esa enfermedad y ayudarlo a decidir cuál sería la mejor opción con respecto a eso. Dentro de todas esas opciones, en más de una oportunidad, ha salido el cannabis como una opción terapéutica. Las opciones, las consultas por cannabis son muy amplias. Consulta a pacientes que vienen a asesorarse, que ya están iniciando tratamiento con cannabis, que necesitan un apoyo, un seguimiento. Vienen personas que no han iniciado tratamiento con cannabis para indagar cómo sería el efecto en el caso de elegirlo para lo que les está sucediendo. Y vienen personas que están muy empoderados de su salud, que saben, que deciden hacerlo y que buscan a alguien que los acompañe con respecto a esta elección que dieron en su vida. Si esa sustancia le genera un beneficio o el paciente refiere tener un beneficio, nuestra tarea como médicos en realidad no es juzgar si le hace bien o le hace mal, sino ayudarlo a evitar que se pueda producir algún daño a su salud. Si esa sustancia le genera un beneficio, nuestra tarea como médicos en realidad no es juzgar si le hace bien o le hace mal, sino ayudarlo a evitar que se pueda producir algún daño a su salud. O algún efecto adverso, digamos, o advertirlo sobre ciertas circunstancias que pueden poner a riesgo su salud. Es muy agradable ver una persona que estaba sufriendo que ya no lo está. Con cualquier situación, el cannabis te da la posibilidad de que sea de una manera sencilla, segura, ¿sí? Y que no solo calme una dolencia, sino que abra muchas puertas a muchas otras cosas, ¿sí? A muchas otras perspectivas con respecto a los procesos de salud, enfermedad, atención, que antes no habían sido vistos. No solo calme una dolencia, sino que abra muchas puertas a muchas otras perspectivas con respecto a los procesos de salud, enfermedad, atención, que antes no habían sido vistos. ¿Qué tipos de pacientes van a la consulta? La principal consulta, la consulta número 1, lejos, frente a muchas otras, es el dolor crónico.
tengo pacientes que realizan sus propios preparados, que autocultivan, tengo pacientes que compran a gente de confianza, hay asociaciones que acompañan sin que haya un mercado, hay personas que no saben qué es lo que están consumiendo y vienen a buscar un acompañamiento. Hay personas que no iniciaron, o sea, hay una gama súper amplia con respecto a lo que es la utilización de cannabis, y nosotros lo que tenemos es herramientas para poder acompañar a esa persona a lo que viene y solicita en ese momento. El tema es que la consulta abunda, el bemol siempre de la cuestión es cómo va a acceder al producto, cómo va a acceder a la medicina. La consulta abunda, el bemol siempre de la cuestión es cómo va a acceder al producto, cómo va a acceder a la medicina. ¿Es segura la fitoterapia? Es tan segura la planta que permite que pueda haber una automedicación sin seguimiento médico y que no sea un problema de salud pública gigante. Tan segura la planta que permite que pueda haber una automedicación sin seguimiento médico y que no sea un problema de salud pública gigante. La gente hace fitopreparados, hace aceites y realmente no sabe lo que tienen esos aceites, y menos el que lo compra. Tener lugares donde poder medir el aceite es un paso hacia la seguridad del paciente. Hay una gran variabilidad en los distintos preparados que utiliza la población a base de cannabis. Y eso que ocasiona que muchas veces una terapia pueda no conducir a un resultado satisfactorio porque ese preparado no tiene la calidad suficiente o los componentes en cantidad y en tipo requerido para una determinada sintomatología dentro de un problema de alguna patología en particular. Muchas veces cuando son patologías crónicas y son patologías relativamente moderadas o leves, es mucho más beneficioso en algunas ocasiones la fitoterapia versus lo que sería la medicina con productos de síntesis o productos aislados. Es mucho más beneficioso en algunas ocasiones la fitoterapia versus lo que sería la medicina con productos de síntesis o productos aislados. Porque hay un efecto de trabajo conjunto denominado entourage o efecto séquito, donde la suma de esos o el trabajo en equipo de esos componentes ejercen un efecto mayor que la suma de los compuestos por separado. Ahora, cuando se habla de epilepsia refractaria y se habla de los síndromes de encefalopatías epilépticas, para tratarlo, en verdad lo que uno trata es la convulsión, que es el síntoma para encontrar, no trata la enfermedad. Sinceramente, cuando se encuentra con un producto de calidad, independientemente de su procedencia, si tiene cannabinoides, un perfil adecuado y la persona tiene un buen acompañamiento, el efecto es positivo en casi la gran mayoría de las personas. O sea, cuando vemos un efecto negativo, no se habla de efecto negativo. O sea, hablar de que la persona se empezó a tomar cannabis y empezó a retroceder o le apareció algo mucho más grave de lo que tenía, jamás se ve con cannabis. Siempre trato de decir a los pacientes que la idea es habitualmente estar mejor o igual. Sería muy raro que esté peor. El uso medicinal de cannabis es una realidad innegable. Las potencialidades de la planta son investigadas hace años. La terapéutica canábica está diseñada para afrontar dolencias con facilidad y bajo nivel de riesgo. Es necesaria una nueva reglamentación de la Ley 27.350 y la modificación de la 23.737 para que quienes elijan cultivar y consumir cannabis mejorando su salud y calidad de vida puedan hacerlo sin ser criminalizados.
realmente me encantó la nota, me sentí muy cómodo, es un día muy lindo. Saludar a la universidad y también manifestarles que muchas veces todo lo que tiene que ver con los compuestos químicos, ¿no? O con los equipos de trabajo, muchas veces dos cosas aisladas pueden hacer que en algunas ocasiones seamos un poco más felices y nuestro corazón también lata un poco más fuerte. Y eso es lo que siento por ustedes también. Así que muchas gracias.